ultraderecha de Francia se quedó sin su posible candidata a la presidencia. Marine Le Pen no puede presentarse a ningún cargo público por 5 años. Es uno de los castigos que le impuso el Tribunal Penal de París. A la líder de Agrupación Nacional la hallaron culpable por malversar una cantidad de fondos que ascendía a 2,9 millones de euros. Los jueces concluyeron que Le Pen y otras 20 personas de su partido desviaron dinero que recibían del Parlamento Europeo para designar al personal que les daba el organismo en labores que eran propias de su partido en Francia y reducir así los gastos. Además de la inhabilidad política, la líder de ultraderecha tendrá que pagar una multa de 100.000 euros y 4 años de cárcel. Sin embargo, no estaría en prisión, sino que tendría un brazalete electrónico para restringir sus movimientos. Tras conocerse el fallo, Le Pen salió del tribunal sin pronunciar palabra y solo habló después con el medio francés TF1. Allí reforzó la idea de que es una persecución judicial porque su partido, Agrupación Nacional, fue el más votado para la Asamblea Nacional y dentro de Francia para el Parlamento Europeo. En France, dans le pays des droits de l'homme, des juges. En Francia, el país de los derechos humanos, los jueces han implementado prácticas que se creían reservadas a los regímenes autoritarios. Se dan cuenta del fatídico día, este lunes 31 de marzo de 2025, y lo que esto representa para una democracia donde millones de franceses serán privados por un juez de primera instancia, sin recurso posible, del candidato que se da como favorito en la elección presidencial. Pero esto debería escandalizar a todos aquellos que están apegados a la democracia y al Estado de Derecho. Y Le Pen no fue la única en reaccionar. Diferentes líderes de la ultraderecha en el mundo salieron en su respaldo. Y Andrés Mesa Muñoz nos cuenta. Un duro golpe a la extrema derecha de Francia. La condena contra Marine Le Pen despertó la solidaridad del movimiento de extrema derecha, empezando por el presidente de su partido, Agrupación Nacional. Hoy no es solo Marine Le Pen la que está siendo injustamente condenada, es la democracia francesa la que está siendo ejecutada. Y figuras como Éric Zemmour, quien fue su rival en las elecciones de 2022. No corresponde a los jueces decidir por quién debe votar el pueblo. Independientemente de nuestros desacuerdos, Marine Le Pen tiene la legitimidad para presentarse en las urnas. A 2 años de las elecciones presidenciales, su salida del juego por medio de la vía judicial tampoco cayó bien entre sus enemigos políticos. Me asocio plenamente a la declaración de la coordinación del movimiento insumiso. Y añado, la decisión de destituir a un cargo electo debería corresponder al pueblo. Para eso serviría el referéndum revocatorio en una sexta república democrática. Una de las primeras reacciones llegó de Rusia, donde calificaron el hecho como una violación de las normas democráticas. De hecho, cada vez más capitales europeas siguen el camino de alejarse de las normas democráticas. Desde luego, no queremos inmiscuirnos en los asuntos internos de Francia, nunca lo hemos hecho. Pero en general, todas nuestras observaciones sobre las capitales europeas dicen que allí no se escatiman en absoluto a la hora de alejarse de la democracia durante el proceso político. Desde Italia, el viceprimer ministro Matteo Salvini calificó la decisión como una declaración de guerra de la Unión Europea y otros, como el primer ministro de Hungría, expresaron su respaldo promoviendo la frase «Yo soy Marine», una expresión en referencia a la de «Yo soy Charlie», que se popularizó en 2015 en solidaridad con las víctimas del ataque terrorista Charlie Hebdo. ¿Se hizo justicia en contra de Le Pen o fue una condena injusta, como ella alega? ¿Y cómo puede cambiar todo esto la política francesa, especialmente de cara a las presidenciales de 2027? ¿Ustedes qué opinan? Los leemos en las redes sociales. Por ahora vamos a comenzar el debate de France 24. Para ello nos acompaña desde París Jean-Marie Theodat, decano de la Facultad de Geografía de la Sorbonne. Y en Marsella está Jesús del Río, analista político y profesor de geopolítica en la Universidad de Ketch. Bienvenidos ustedes dos y como les decía pueden comentar este programa en las redes sociales donde estamos como @France24-ES o escucharnos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Jean-Marie Theodat, comencemos con su postura. ¿Qué piensa sobre la condena en contra de Le Pen? Esta condena es una paradoja porque a pesar de la amenaza de alejar Marine Le Pen del poder, en el sentido de que ella podría no poder presentarse como candidata, lo que uno puede constatar al mismo tiempo es la publicidad que le da esta condena. O sea que
en todo el mundo se habla de Marine Le Pen como si ya fuera ya presidente de Francia. O sea que esta postura de pro-candidata la pone en bajo de las, digamos, en una escena internacional que le da todas las posibilidades como para ser presidente. O sea que me parece que paradójicamente esa condena le da una publicidad que podría ser un provecho para las elecciones presidenciales de Francia, porque ya todas las posibilidades para ella de presentarse no están totalmente agotadas. Y más adelante vamos a hablar de la apelación que podría presentar ella y su equipo de abogados. Y aquí reiterar, como usted lo dice, señor Theodat, todavía Marine Le Pen no es la candidata oficial a las presidenciales del 2027. Por ahora es diputada en la Asamblea Nacional. Quiero darle la bienvenida a Jesús del Río. Gracias por acompañarnos. ¿Qué opina usted de la decisión del tribunal en contra de Le Pen? Bueno, pues en general yo no tengo ninguna opinión sobre las decisiones de los tribunales. Es decir, la justicia es algo que en pura teoría es independiente, ¿no? Aquí lo que se plantea es que hay una doble decisión de justicia, que es, por un lado, la cuestión de las multas, de la pena de cárcel, y en paralelo estoy de acuerdo con mi colega, hay una decisión que es la de la inhabilitación política, que es bastante más delicada, sobre todo si se tiene en cuenta que este tipo de pena en Francia fue bastante fomentada por la propia Marine Le Pen hace unos años, que consideraba que todos los políticos eran corruptos menos ella. Ella pedía incluso una inhabilitación para toda la vida, ¿no?, de los políticos condenados. Ahí entramos en un tema mucho más delicado, un tema mucho más delicado. Precisamente sobre esta doble decisión que usted mencionaba, Jesús, quiero hacer una claridad, y es que en este caso la Fiscalía pidió una ejecución provisional. Esa medida significa que a partir de ya aplica la inhabilidad política en contra de Le Pen, es decir, no se podría presentar a ningún cargo público en los próximos 5 años. Eso no significa que deje de ser diputada, sino que terminará su periodo legislativo tradicional y luego no podría presentarse a ninguna elección, a menos que su equipo apele y un juez de mayor rango revierta la decisión que acaba de tomar el Tribunal de París. Sin embargo, esa ejecución provisional que hace que la inhabilidad aplique desde ya no aplica para el caso de la multa y de la cárcel. Es decir, estas dos últimas aplicarían solo después de una posible apelación. Todavía Marine Le Pen no tiene que pagar ninguna multa, ni tiene que estar en casa por cárcel, ni tener el brazalete. Con esta claridad, Jean-Marie, habíamos escuchado a Marine Le Pen hablar en contra de esta medida de ejecución provisional, porque no es muy utilizada en la justicia francesa. ¿Por qué en este caso sí se usó? En este caso se usa porque ella está en una posición de ser presidente de la República, si por ejemplo está candidata, y por lo tanto ellos se consideran, sobre todo que por su actitud durante todo el proceso, durante todo el juicio, o sea que una manera de, digamos, de arrogancia, ¿no?, una manera de no reconocer las faltas, hace que los jueces tuvieron la mano más pesada como para condenarla, y es por lo tanto que se puede hablar de una justicia bastante dura, y por lo tanto ella tiene muchas posibilidades en la apelación de finalmente conseguir la posibilidad de presentarse. Yo pienso que es una manera para la justicia francesa de decir a una posible presidente de la República que nadie está por encima de la ley, y es una buena manera para la democracia de defenderse en Francia. Jean-Marie, y una pregunta más. ¿Esa apelación podría llegar, junto con su decisión, antes de las presidenciales del 2027? Según lo que se sabe, esa apelación podría encontrarse, digamos, acabar en un paso de 2 o 3 meses antes de la última posibilidad de presentarse. O sea que aún hay posibilidad para ella de presentarse como candidata, yo pienso.
Jesús, quiero repetirle la pregunta que le hacía. ¿Es la medida provisional una medida que se debe aplicar de manera extraordinaria, dado el perfil de Marine Le Pen, como lo planteaba Jean-Marie, o es una muestra del exceso de la justicia, como ella misma lo dice? Sí, yo pensaba, como decía, aprovechando la metáfora de las orejas, que es un tironcito de orejas, es decir, para indicarle, como ha dicho bien Jean-Marie, que nadie está por encima de la justicia, pero estoy casi seguro que intentarán arreglar la situación de alguna manera antes de que lleguen las elecciones presidenciales. Nadie está por encima de la justicia. Ese puede ser quizás el mensaje desde lo legal, pero desde lo político, Jesús, esto no puede impulsar la carrera política de Marine Le Pen y también de la ultraderecha dentro de Francia. Absolutamente. O sea, esto tiene un gran peligro y es eso, que está haciendo subir de manera irrefrenable ahora mismo los movimientos populistas en general, que sean de ultraderecha, de ultraizquierda, pero este populismo que está en contra un poco del poder establecido, ¿no? Y están fijándose en un nuevo enemigo que ya llevan tiempo, ¿no? Que es la Unión Europea, y eso es aún más peligroso, ¿no? Hay una auténtica amenaza para la democracia de toda esta situación. Insisto en que no quiero decir que es responsable la justicia hace su trabajo más o menos bien, pero efectivamente se crea un problema que no va a ser nada fácil de resolver para los años que llegan. Usted menciona un punto que es neurálgico en esta discusión y es que diferentes movimientos populistas están poniendo a la Unión Europea como el enemigo en común. Y de hecho, cuando se conoció la decisión judicial en contra de Marine Le Pen desde Italia, Matteo Salvini, viceprimer ministro del país, dice que esto es una declaración de guerra de la Unión Europea. ¿Usted lo considera así? No, por supuesto que no, pero efectivamente es un argumento que es muy utilizado por este tipo de movimientos. Este tipo de movimientos se dirige a un tipo de población que tiene una cultura política inexistente, ¿no? Entonces, hablarle a la gente que vota por estos movimientos de división de poderes o de diferencia entre la justicia y la política, pues es como hablar en arameo, ¿no? Entonces, da igual lo que se les diga, ¿no? Es un poco el movimiento Trump, ¿no? Ellos pueden decir una cosa y su contrario y los seguidores van a fondo con ellos. Entonces es muy problemático porque están poniendo una diana el sistema político y la democracia en general y sobre todo la Unión Europea, ¿no? Que es una construcción fundamental para la estabilidad de nuestros países. Y justamente quiero preguntarle sobre eso, Jesús, y es cuáles pueden ser las consecuencias de plantear que la decisión judicial de Francia es realmente una amenaza de Bruselas en contra de movimientos ultraderechistas. ¿Qué puede significar esto para la Unión Europea y hasta qué punto esto pasa de ser una amenaza a hacer acciones en contra de diferentes movimientos políticos? Sí, esto, o sea, es una amenaza que en lo que a mí me concierne, la veo bastante clara por parte de los movimientos de ultraderecha, ¿no? Esto se ve mucho en la política francesa y no solo, pero en la francesa bastante, ¿no? Que cada vez que hay un problema que es a menudo, si no al 100% debido a la incompetencia de los políticos nacionales, se acusa a la Unión Europea, ¿no? Sin que haya una verificación de ningún tipo sobre quién es responsable de la catástrofe en cuestión, ¿no? Sea la que sea. Entonces, es un argumento muy fácil, es un argumento bastante que tiene un terreno muy fértil aquí en Francia para ser aceptado. Es un argumento que desde mi punto de vista es muy peligroso para la estabilidad del conjunto de los países, ¿no? Es un argumento que estamos viendo permanentemente. O sea, esto evidentemente va a hacer aumentar un poco este tipo de aproximaciones, de ideas, pero la cuestión de la guerra en Ucrania ha sido exactamente igual. Aquí en Francia evidentemente no, pero Bruselas quiere ir a la guerra, que nos importa a nosotros lo que pase en Ucrania, etcétera, y son argumentos que son muy bien recibidos por las clases populares en general y que cuidado con el impacto que pueden tener en la supervivencia de la Unión Europea, ¿no? El Frexit, como se puede decir, es una realidad potencial. Y ahora que logramos recuperar la señal de Jean-Marie, quiero contarle un poco lo que estábamos discutiendo con Jesús y es primero preguntarle también a usted, Jean-Marie, ¿esto puede potenciar la carrera política no solo de Marine Le Pen, sino también de Agrupación Nacional y la ultraderecha francesa?
Me parece que es un impacto que ya no se puede, digamos, predecir. Ya no sabemos cómo va a reaccionar finalmente la voz populis, en el sentido de que esta condena ha también puesto en plena luz la carrera de Marine Le Pen como si fuera una víctima, como si fuera una mártir, y por lo tanto muchas de las personas que normalmente tendrían que estar contentos de esta condena, hoy en día están en posición de decir que no, de decir que ella tendría que tener el derecho de presentarse como candidata y tal. Y por lo tanto me parece que esta decisión también podría dar cuerda al reloj de la extrema derecha, poniéndola en una posición de víctima de una democracia que finalmente está, digamos, una posición, digamos, difícil. Pero al mismo tiempo no hay que olvidar digamos, las ideas que promueven estos movimientos de la extrema derecha, no tan solo de Francia, sino de toda Europa. Y me parece un momento muy importante donde los que saben que Marine Le Pen tiene, digamos, una tendencia a la arrogancia, también a la corrupción, y como todos estos movimientos que están finalmente sin ninguna forma de límites con respecto a la democracia, con respecto a las leyes republicanas. O sea que esos jueces, ya que ellos saben, han digamos, procurado hacer, digamos, una forma de aviso al resto de la población. Como lo decía mi colega, es un tirón de oreja para que la gente sepa por quién ellos están a punto de votar en el caso de que Marine Le Pen finalmente se encontrara como candidata en las elecciones del 2027. Y ustedes coinciden en un punto al afirmar que esto va más allá de la ultraderecha francesa y que impacta en la ultraderecha europea. También le preguntaba a Jesús antes, Jean-Marie, que Matteo Salvini, del partido de ultraderecha italiano Lega, respondió que esto era una amenaza directa de Bruselas en contra de posiciones como las de Le Pen o como las del mismo Salvini. ¿Usted cree que en efecto es una amenaza o que es una manera de los ultranacionalistas de defender y atacar también a la justicia? Lo paradójico en la situación internacional, en la geopolítica internacional, es que hoy en día son los mismos que representan una amenaza a la democracia que pretenden defenderla. Igual que el vicepresidente J.D. Vance vino aquí en Europa, en Múnich, para amenazar a las autoridades europeas diciendo que el mayor riesgo para Europa no era la guerra en Ucrania, sino la decadencia en las costumbres y en los valores tradicionales de Europa. O sea que igual está aconteciendo hoy en día. O sea que los mismos Salvini, pero también el presidente Putin y Víctor Orbán, esos mismos que son los enemigos más, digamos, amenazantes de la democracia, son los mismos que hoy en día pretenden defenderla, pero ya sabemos que es una mentira. Y por lo tanto yo pienso que la justicia en Francia aún está por encima de la corrupción, por encima de las presiones políticas, y es una buena señal que Marine Le Pen se encuentre condenada, porque nadie puede ser por encima de las leyes. ¿Ustedes coinciden en afirmar que la ultraderecha europea está aprovechando esta sentencia para
plantearse como los defensores de la democracia cuando son ellos los que la amenazan. Sin embargo, no solo los ultraderechistas han reaccionado al respecto. Desde Francia, la Francia insumisa, el movimiento de izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon, el propio Mélenchon dijo que estaba incómodo con la sentencia al momento de afirmar que la decisión de destituir de un cargo popular no le correspondían a los jueces, sino a los mismos votantes, que a Marine Le Pen había que derrotarla en las urnas. E incluso el primer ministro francés, François Bayrou, aunque no se ha expresado públicamente, diferentes fuentes allegadas al primer ministro le dijeron a la agencia AFP que él estaba preocupado por esta sentencia y que por ahora no iba a dar ninguna declaración. ¿Cómo explicar entonces que no solo la ultraderecha, sino también otros movimientos políticos dentro de Francia, Jesús, se opongan a este fallo? Bueno, pues el caso de Bayrou es un poco especial porque hay que saber que ha estado juzgado por los mismos hechos o similares, ¿no? Entonces, bueno, es un caso ya más particular. El caso de la France Insoumise es sencillo y complejo al mismo tiempo. Pescan en las mismas aguas, ¿no? Que la extrema derecha. Mélenchon tonto no es. Entonces, cuando saca una frase aparentemente errónea, porque no habla de ineligibilidad, sino que habla de destitución, eso es un error, pero no es un error cuando lo dice Mélenchon, lo dice a propósito para agitar un poco también sus tropas, ¿no? Hay que darse cuenta de que se dirigen al mismo tipo de población en Francia. Y eso les hace parecerse mucho. Económicamente tienen unos programas que se parecen excesivamente, y luego en las actitudes y en las aproximaciones a ciertos temas se parecen demasiado, ¿no? Yo por eso siempre utilizo el término populismo, ¿no? El término populismo. Son los dos alérgicos a todo lo que sea europeo, ¿no? No creen en el sistema, hablan siempre del pueblo, ¿no? Haciéndose ellos los propietarios del concepto, etcétera. Y me parece, de la parte de Mélenchon, bastante lógico desde su punto de vista de un fondo de comercio, ¿eh? Jesús, pero quiero hacerle una pregunta adicional y es los movimientos de la política interna en Agrupación Nacional, porque desde hace ya varios años Marine Le Pen no es la presidenta del movimiento político, sino que puso adelante a Jordan Bardella, un joven de menos de 30 años y ahora una de las figuras políticas más conocidas en Francia. Esto era también como una posibilidad de tener otra opción en caso tal de que algo le pasara a Le Pen. Sí, yo creo que sí, que era una manera de poder darse una imagen un poco más rejuvenecida, ¿no? A ver, yo creo que hablando en términos estrictamente políticos, Marine Le Pen tiene un inconveniente de su apellido, ¿no? Sin entrar en detalles sobre la cuestión, porque todo el mundo sabe quién era su padre, etcétera. Entonces, Jordan Bardella es un tipo que sale de la nada, que es, por supuesto, de una incompetencia increíble, pero que ha desarrollado una muy buena imagen entre la gente joven, mientras que Marine Le Pen tiene, digamos, un electorado que es bastante mayor, bastante de personas un poco más ancianas, un poco de otra, ¿no? Entonces, si quiere pensar en el futuro, igual esto que ha ocurrido es una suerte para su partido, porque va a obligarle a hacer ya una elección, a optar por Jordan Bardella, mientras que lo tenían allí, pues eso, para los puestos para ir al matadero, ¿no? A perder elecciones, aunque luego las ganase, ¿no? Pero puede ser una posibilidad positiva para el partido, por mucho que le duela a Marine Le Pen. Bueno, usted dice que Bardella entró un poco para rejuvenecer y a captar los votos de los jóvenes franceses hacia Agrupación Nacional, pero ante el hipotético caso de que la condena contra Marine Le Pen se mantenga, ¿podría ser Bardella un candidato presidencial lo suficientemente fuerte? Yo sinceramente creo que no, pero que una formación de politólogo clásico y tradicional, ¿no? En el que se busca una serie de características. Cuando se ve, bueno, siempre hay que ir a lo que está pasando en Estados
Unidos, el nivel de calamidad en términos de competencia que tienen los miembros del gobierno, Donald Trump mismo ha llegado a la presidencia con una condena, ¿no? Con una condena, ha sido condenado en firme antes. Entonces, no veo cuál sería el obstáculo ahora mismo, visto su electorado, por el hecho de no ser una persona competente, ¿no? Creo que ahora se vota más por una imagen y se vota más contra que a favor, ¿no? El partido de Marine Le Pen, el Rassemblement Nacional, sigue siendo, a pesar de todo, un partido de protesta porque no ha gobernado, ¿no? Entonces, ya se sabe que las campañas electorales se hacen en poesía y el gobierno se hace en prosa, ¿no? No han tenido oportunidad de gobernar, habrá que ver lo que pasa cuando gobiernen, ¿no? Porque la incompetencia, y aparte de las cuestiones ideológicas, que son más complejas, se puede pagar muy cara. Jesús, quiero ahora pausar con usted para hacerle una pregunta a Jean-Marie. Con él seguimos teniendo problemas técnicos, entonces nos acompañará de manera telefónica. Jean-Marie, quería preguntarle si usted está de acuerdo o no con esta postura de Jesús de que los extremos políticos están coincidiendo en rechazar esta sentencia, precisamente por las palabras de Mélenchon en comparación de lo que ha dicho Agrupación Nacional en defensa de Le Pen. Me parece que todos los políticos franceses que pretenden ser presidente algún día necesitan la presencia de un Marine Le Pen en la segunda rueda de una elección presidencial, porque Marine Le Pen sirve como el drapo rojo que el torero agita enfrente del toro para agredirle y por lo tanto darle la estoca. Y por lo tanto me parece que esa manera de defender a Marine Le Pen es una hipocresía, es una manera muy hipócrita de decir que ella, claro que la necesitamos, pero para vencerla. Pero nadie la quiere ver como presidente de Francia porque todos saben que es una amenaza para la democracia, porque a pesar de presentarse como una víctima, ya sabemos que la extrema derecha forma parte de todo un sistema europeo donde hay un programa que es un programa reaccionario, que es un programa antidemócrata, que es un programa de élite, que es un programa fascista, y por lo tanto lo que han procurado hacer los jueces es como lo decía mi colega, un tirón de oreja como para decir a la población, a la gente que está a punto de votar, que estamos votando por una candidata de extrema derecha que aún puede, digamos, detener. Y por lo tanto me parece que es un buen paso en la buena dirección para la sobrevivencia de la democracia en Francia. Pero a pesar de todo lo que usted dice, de la amenaza que esto puede significar para la democracia francesa, aún así Agrupación Nacional fue el movimiento, o por lo menos la representación de Marine Le Pen, fue la más votada dentro de Francia para el Parlamento Europeo, al punto que fue precisamente por esto que el presidente Macron decide disolver la Asamblea Nacional, convocar a elecciones anticipadas, y en esas elecciones Agrupación Nacional vuelve a ser el más votado del país. ¿No es entonces una decisión también de los franceses que muestran que por lo menos una gran parte de ellos, casi la mayoría, están detrás de este partido? En ese sentido, ¿la sentencia puede cambiar algo, Jean-Marie? Hay una otra manera de leer el resultado de esas elecciones. No se puede decir que la mayoría de la población está, digamos, en favor de Marine Le Pen, sino que la mayoría de la población está en contra del gobierno, está en contra de la política que aplica Emmanuel Macron desde los, casi 6 años que 7 años que hoy en día está en el poder. Y es por lo tanto que hay que hacer cuidado cuando uno está, explicando y interpretando los resultados de las elecciones, y no hay que pretender que Marine Le Pen, con su programa, con sus ideas, ya tiene la mayoría de la población de Francia en su favor, porque con 35% de la población, eso quiere decir que
el 65% del resto de la población no está en favor de sus ideas y eso cuenta en la segunda rueda de una elección presidencial mucho. Y quiero retomar una idea que usted planteaba, Jesús, y es que la Agrupación Nacional es un partido de protesta. Recordemos que Marine Le Pen se ha presentado a las 3 últimas presidenciales, nunca ha llegado a ganarlas y su partido, el Frente Nacional, ella fue quien cambió su nombre a Agrupación Nacional, un poco también para renovarlo respecto a las posturas que había planteado su papá Jean-Marie Le Pen. En esta ocasión, entonces, esta sentencia puede cambiar eso de este es un partido de protesta y quizás repotenciarlo para hacerlo un partido de gobierno. Pues es una, vamos a ver, es una posibilidad electoral, ¿no? Pero yo no puedo estar más de acuerdo con Jean-Marie como explica la cuestión de Mélenchon y del monstruo Marine que hay que tener enfrente para vencerle. Hay que pensar, efectivamente, como ha dicho él, que sigue siendo un 35, un 40% de la población. Pero sobre ese 35-40%, no sé si no creo o no quiero creer que sean el 40% de la población francesa sea fascista, ¿no? Sino que habrá, efectivamente, hay una línea dura que puede ser, no sé, un 10% que efectivamente tiene unas ideas de otra época, pues no hace falta mencionar cuál, pero el resto efectivamente es gente que está descontenta, que se siente abandonada por una razón u otra. Gente para la que no funciona la vida cotidiana, ¿no? Y para la que los grandes partidos en el poder en Francia no han dado respuesta, ¿no? Porque los partidos que han estado hasta ahora, y Macron no es una excepción, han estado bien para la gente a la que le va bien la vida. Que sea claro esto, ¿no? Mientras que para los demás no, que son la mayoría. Entonces es un voto para dar una patada, ¿no? al sistema y para ver si así cambia, ¿no? El sistema se defiende mucho, igual demasiado, pero yo sinceramente no creo que sea un partido de gobierno. Jean-Marie Théodat y Jesús del Río, les agradezco por participar en el debate de France 24 y antes una claridad tanto para ustedes, sobre todo como para nuestra audiencia, y es que en este programa intentamos buscar a personas que respaldaran a Agrupación Nacional y a las ideas políticas de Marine Le Pen. Sin embargo, quienes hablaban español no estaban disponibles a la hora de este programa. Gracias a ustedes por elegirnos y gracias también a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes vean más en france24.com.